Cuando yo llevé a Luisa por primera vez con el neurólogo, él me dijo que yo iba a tener niña para toda la vida. Ya para los 18 años. Y es como si fuera una niña con 8 años, su comportamiento es así. Luisa es una niña que no puede estar sola, ella siempre tiene que estar acompañada por un adulto responsable. Ella no sale sola, siempre sale acompañada. Luisa Fernanda Rodríguez, 17 años. Hace 11 años fue diagnosticada con homocistinuria. El pan de cada día. La homocistinuria es una enfermedad huérfana que pertenece al grupo de los errores innatos del metabolismo. El metabolismo es el proceso que se realiza en el organismo para producir energía por medio de los alimentos que se ingieren, los cuales pueden ser proteínas, carbohidratos o grasas, y se descomponen en azúcares y ácidos con la ayuda de sustancias químicas que produce el ser humano, formando una especie de combustible que se utiliza de inmediato en todas las actividades que realizamos diariamente o se almacena en el cuerpo en los tejidos grasos. Si este proceso se interrumpe, hay un trastorno metabólico. ¡Al almuerzo! Hola, ya voy. Bueno. Los aminoácidos son las unidades mínimas que forman las proteínas y las proteínas son las encargadas de formar órganos, músculos, glándulas, tejidos y huesos. Los aminoácidos pueden ser esenciales o no esenciales. Los esenciales son los que el cuerpo necesita a partir de los alimentos. Tienen que ser introducidos a partir de fuentes alimentarias. Y los no esenciales son los que el cuerpo sintetiza. Por lo tanto, no los debemos consumir en la alimentación. Cuando ingerimos un alimento que contiene proteínas, nuestro organismo necesita varias enzimas para procesarlas y convertirlos en sustancias útiles. Cuando estas proteínas son de origen animal, ingresa al organismo un aminoácido llamado metionina, que se transforma entre otros en homocisteína. ¿Quieres sobradito? Sí. Yo sé que usted tiene ganas. Que uno cuando lleva almuerzo, uno es esperando y no me van a dar nada. Sí, esto que sí. La homocistinuria es un error congénito de los aminoácidos, específicamente de la homocisteína. La homocisteína es un aminoácido que se produce a partir de la metionina, que también es un aminoácido. ¿Por qué se produce? Por una falta o una deficiente actividad de una enzima que se llama cistationina beta sintasa. Por lo tanto, se produce una acumulación de la homocisteína que causa efectos tóxicos a mediano o largo plazo, como alteraciones en el sistema óseo, alteraciones en el sistema vascular, alteraciones en el sistema nervioso o alteraciones en el sistema ocular. La homocistinuria, entre otros síntomas, puede producir deformidades en el tórax, enrojecimiento de las mejillas, arcos elevados de los pies, extremidades largas, aracnodactilia, es decir, dedos de araña, rodillas separadas, con textura alta y delgada, retraso mental, luxación del cristalino del ojo, lo que significa un desplazamiento de su posición normal, que en los casos más agudos puede llevar a distorsiones ópticas o la pérdida de la visión. La homocisteinuria es una enfermedad genética de herencia mendeliana autosómica recesiva. Eso quiere decir que para que el individuo padezca la enfermedad necesita recibir una característica del padre y una característica de la madre. A mí yo le pagué por el almuerzo, o sea, juiciosita. ¿Ya tomó la pastilla? No. O sea, bueno, usted la toma ahorita a juicio con los niños, me está llamando. Hasta el momento, en el círculo familiar cercano de Luisa, además de la joven, ningún otro miembro ha presentado síntomas de esta enfermedad, lo que además de demostrar la rareza de su patología por el poco conocimiento de la misma, a la familia le ha generado serias dificultades para acceder a tratamientos médicos que mejoren su calidad de vida.
La prevalencia mundial de esta enfermedad es aproximadamente de 1 en 324.000 individuos. Cabe resaltar que esta prevalencia depende de cada país. En el caso de Colombia, no solamente para la homocisteinuria, sino para las enfermedades huérfanas o para los errores innatos del metabolismo, no existen estadísticas. Luisa es la segunda de los 6 hijos de Victoria Rendón, una agricultora de 44 años. La joven vive con su madre, con sus hermanos y con su hijo en Tapartó, un corregimiento del municipio de Andes, lugar donde nació el 23 de septiembre de 1999. Durante sus primeros años, no se evidenciaba ningún rastro de su enfermedad, por lo que fue alimentada como una bebé normal, sin restricciones en su dieta. Luisa caminó a los 18 meses. Ya la niña pues era normal, yo la llevaba a los controles. Al tratarse de una enfermedad hereditaria, los pacientes que padecen esta patología nacen con ella, pero las afectaciones que produce se manifiestan con el paso de los años. Sin embargo, la homocistinuria puede comenzar a detectarse a partir de un tamizaje prenatal. El diagnóstico se puede hacer con pruebas como el test de Brand, que son pruebas cualitativas pero que pueden orientar el diagnóstico y pueden permitir al médico tratante empezar a tomar conductas para prevenir un deterioro, un daño, mientras se hacen las pruebas confirmatorias, que están desde las pruebas bioquímicas que son especializadas, como por ejemplo el HPLC, que es una cromatografía de alta resolución, y podemos tener ya la confirmación molecular por genética molecular utilizando cualquiera de las que existen hoy en día. Cabe resaltar que en nuestro medio es un poco complicado porque muchas de estas tecnologías no son de fácil acceso y son altamente costosas. La homocistinuria puede comenzar a evidenciarse a través de las extremidades largas de los pacientes, así como por los pies cóncavos, deformidades en el pecho y en la columna, y por la luxación del cristalino del ojo. Un desplazamiento de su posición normal, que en los casos más agudos puede llevar a distorsiones ópticas o a la pérdida de la visión. En el caso de Luisa, la enfermedad empezó a evidenciarse en sus ojos. Luisa Fernanda Rodríguez tiene 17 años. Hace 11 años fue diagnosticada con homocistinuria, una enfermedad rara, un error innato del metabolismo. En su organismo no se procesa un aminoácido llamado homocisteína, el cual se acumula hasta niveles tóxicos que han provocado serias consecuencias en su cuerpo y en su salud. Luisa Fernanda Rodríguez fue diagnosticada desde los 6 años con homocistinuria, una enfermedad genética, la cual puede afectar a un individuo en 324.000. En Colombia, no se conoce la prevalencia de esta enfermedad rara, que en Luisa se manifestó a través de la luxación del cristalino de su ojo. Victoria, agricultora de 44 años. Solía dejar a Luisa al cuidado de una señora mientras se iba a trabajar en una finca ubicada a 30 minutos a pie de su lugar de residencia. Un día, al finalizar su jornada laboral, pasó a recogerla y la encontró muy alarmada. Algo extraño había pasado en el ojo de la niña. Tiene unas luces, eso le alumbra. Era como una lucecita, como cuando un gatico por la noche uno lo ve que solamente se le ve la lucecita en los ojos. Pues fue una alarma porque si era algo pues muy raro. La llevé a urgencias y me la dejaron hospitalizada en Andes. Me dijeron que podía hacer una luxación del cristalino, pues yo no entendía nada de eso. Nos quedamos ahí esa noche en urgencias, luego fue trasladada a Medellín. Esta condición puede presentarse como consecuencia de algún traumatismo, pero en el caso de Luisa no fue así. Fue el primer síntoma que se manifestaba de la enfermedad huérfana, homocistinuria. En Medellín fue recibida por un oftalmólogo y un neurólogo,
En ocasiones, son los oftalmólogos los que comienzan el proceso de diagnóstico de esta enfermedad. La niña la dejaron ahí hospitalizada en San Vicente y me la mandaron para operarle los dos ojitos porque tenía problemas de retina, de una luxación del cristalino y le colocaron lentes internos. Ella quedó ya, pues que la teníamos que estar llevando a control para estar revisando los ojitos y parecía pues normal. A pesar de lo ocurrido, Luisa realizaba actividades como cualquier otra niña de su edad. Jugaba y asistía a la escuela, pero su enfermedad comenzó a manifestarse a través de otros síntomas que iban más allá de su apariencia física. Pues yo me quedé muy alarmada porque el neurólogo me dijo que ella podía llegar a los 15 años o no y que yo iba a tener niña para toda la vida. Entonces pues yo empecé a mirar pues la vida como muy frustrada y ya yo veía a Luisa como que ella hoy se acostaba y no iba a amanecer. No, ese no es el 1, ese es el 7. Aproximadamente el 50% de las personas diagnosticadas con homocistinuria pueden tener retraso mental. Luisa se encuentra dentro de ese 50%, y aunque se trata de retraso leve, esta situación no le permitió estudiar más allá de primero de primaria. Uno de los problemas más graves es la sintomatología que se presenta a nivel vascular, donde algunos pacientes pueden incluso llegar a presentar retardo mental porque presentan algunos microinfartos, ¿cierto?, en el cerebro debido a la toxicidad que tiene la homocisteína y presentan daños en general en el sistema cardiovascular. A pesar de su enfermedad, Luisa puede realizar algunas actividades por cuenta propia, tales como bañarse, vestirse y ayudar diariamente en las actividades del hogar. Sin embargo, requiere de ayuda para una de las más importantes, cumplir con sus labores maternas, ya que Luisa es madre de un pequeño, Luis Fernando, un bebé de tan solo 1 año de nacido. En la casa incluso ella debe estar con alguien porque el niño, ella lo cuida, pero se le dificulta saber si está muy caliente o si está muy frío. Entonces uno siempre tiene que estar pendiente de ella, de todas estas cosas, porque a veces o le va a dar un tetero al niño muy caliente o se lo va a dar muy frío, igual con el baño. El tratamiento que ha recibido Luisa por su enfermedad no ha sido constante. Después de la luxación del cristalino, a los 13 años, Luisa debió visitar nuevamente al oftalmólogo. Me alarmé más cuando yo vi que Luisa estaba viendo menos, porque ella estaba perdiendo como la luz, ella me decía que ya no veía bien. La llevé al oftalmólogo y el oftalmólogo le mandó la fórmula para cada año, que cada año hay que cambiarle los lentes. Ya pues ahí la mandaron para genética otra vez. La enfermedad de Luisa Fernanda también se evidencia en sus cambios de comportamiento y por alteraciones que derivan en mal humor, razón por la cual le realizaron una valoración psiquiátrica y a partir de ella, los especialistas determinaron que la joven tiene una edad mental de una niña de 8 años de edad. Hay días que amanece bien, otros días amanece mal, pero si uno la entiende, uno es capaz de llevarla a ella. Pues en mi forma de ser yo siempre la he llevado bien con ella y la he tratado de entender. Además de su madre, Paola Zapata, su cuñada, novia de su hermano mayor, se ha convertido en un apoyo fundamental para Luisa Fernanda y la ha acompañado a Medellín a diversas citas médicas, una de ellas al genetista, después de un episodio de trombosis venosa. Esto significa un coágulo que se forma en una de las venas profundas del cuerpo, que suele ocurrir en los muslos y en las piernas, lo cual puede provocar una embolia pulmonar, un derrame o un infarto. Fue hace 1 año. Las nuevas recomendaciones que le dio por la trombosis venosa que le dio era que no consumiera leguminosas y que tenía que seguir con el tratamiento de la warfarina porque se sabía que una trombosis venosa era muy peligrosa
y que en cualquier momento ella podía reventar y que eso se le podía ir al corazón o a los pulmones y podía morir. Durante las visitas a los especialistas, Luisa suele no preguntar, escucha lo que dice el médico y son sus acompañantes quienes siempre están atentos a las recomendaciones para seguirlas al pie de la letra y procurarle a Luisa Fernanda la mejor calidad de vida posible. Ella no asimila de que yo tengo una enfermedad que no tiene cura o que necesito tratamiento, no. Luisa no, ella es una niña que ya no asimila y ella, porque uno le dice las cosas, Luisa, hay que hacer esto y está pasando esto, y si no, ella no se da cuenta de nada. He tenido mucho apoyo de mi familia, gracias a Dios. Ellos son conscientes de la enfermedad de la niña. Luisa Fernanda Rodríguez vive en el corregimiento Tapartó del municipio de Andes, subregión suroeste del departamento de Antioquia. Cuando tenía 6 años, presentó el primer síntoma de la enfermedad rara homocistinuria al sufrir la luxación del cristalino de uno de sus ojos. A medida que han pasado los años, ha presentado otras afectaciones como extremidades largas, trombosis venosa y retraso mental leve. La homocistinuria es un error innato del metabolismo. Está considerada como una enfermedad huérfana por su baja incidencia en la población. Un individuo en 324.000 nacidos. Esta enfermedad, como la mayoría de las relacionadas con los errores innatos del metabolismo, no tiene cura, pero sí tratamientos que pueden mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. El tratamiento busca disminuir los niveles de homocisteína en sangre por medio de varias cosas. La primera es administrar vitamina B6 o piridoxina, que es una vitamina que actúa como un cofactor, como un ayudante de esa enzima que se llama cistationina beta sintasa y que es la que ayuda a metabolizar la homocisteína. Buenas. Llegué yo. Luisa. Hola. ¿Cómo pasó el día? Bien. Sí. Ay, gracias Luisa. Qué cansancio. A estos pacientes también se les debe suministrar vitamina B12 y ácido fólico, que ayuden a la transformación de homocisteína en metionina y así reducir su toxicidad. Adicionalmente, se les debe suministrar un medicamento llamado betaína. La betaína pertenece a una clase de medicamentos llamados nutrientes. Actúa disminuyendo la concentración de homocisteína en la sangre. Actualmente, Luisa solo toma los medicamentos que le fueron formulados después de su trombosis venosa, haciendo que su tratamiento no sea completo y que permanezca expuesta a otras manifestaciones de su enfermedad. La alimentación de estos pacientes debe ser restringida en metionina y para esto entonces hay que restringir las proteínas de la dieta. ¿Dónde están las proteínas? Sobre todo la metionina está en la carne, el pollo, el pescado, la leche, el queso, los huevos, todo lo que son alimentos de origen animal. Por lo tanto hay que restringirlos. Como los niños, los adolescentes y las mujeres gestantes tienen requerimientos altos de proteína, no podemos dejarlos así, ¿cierto? Entonces hay que administrarles una fórmula especial sin metionina, pero que tenga el resto de aminoácidos que componen las proteínas y que garantice un adecuado estado nutricional del paciente. En 2 oportunidades, los especialistas le han restringido la dieta a Luisa Fernanda. En la primera ocasión, le fue suprimido el consumo de carnes rojas y de lácteos. Posterior a la trombosis venosa, le fue restringido el consumo de granos. Al principio, cuando a la niña le mandaron estas dietas, yo empecé muy juiciosa con ellas. Le comprábamos el pollo, el pescado, por un tiempo. Ya pues había
épocas donde no tenía con qué comprársela, entonces me daba pesar que ella pues comiera así pelado, sin nada. La restricción de las proteínas debe ser regulada por un especialista, teniendo en cuenta la no ingesta de metionina, pero proporcionándole al organismo las proteínas necesarias para su funcionamiento. De no ser así, en Luisa Fernanda también se podrían presentar complicaciones. Ella siempre quisiera estar conmigo para todos lados. Se enoja cuando no la saco, cuando no me la puedo llevar, porque si se enoja, se queda brava cuando no salgo con ella. Además del amor de su madre, la comprensión y la paciencia de su familia, Luisa Fernanda requiere de tratamientos especializados que garanticen su atención ininterrumpida. Estos pacientes tienen una expectativa de vida, si no son tratados y manejados adecuadamente, para fallecer aproximadamente a los 30 años. Sin embargo, razón por la cual estudio estas enfermedades, si se diagnostica a tiempo, pueden llevar una vida completamente normal y ser útiles a la sociedad. Ella es una niña que le gusta estar en actividad, ya no le gusta estar quieta. Es una niña muy cariñosa. Y sí, como le dijera yo, o sea, Luisa es una niña muy distinta a las otras, que a pesar de su enfermedad, tantas cosas que se le dificultan, porque ella no fue una niña que pudo estudiar, Luisa no tuvo estudio. Luisa ha sido privada de la visión, del colegio, de un desarrollo normal a causa de la homocistinuria, pero no ha sido privada de su familia. Victoria, una mujer que recoge el fruto de la tierra, de cómo su hija se alimenta de su amor, tiene la oportunidad de estar viva, de disfrutar entre sus seres queridos, en compañía de ese hijo que apenas puede cuidar. El reto es el sustento diario que en ambas mujeres representa la paciencia y la tolerancia, para que un día lo que preserve la vida de Luisa Fernanda no sea solamente el pan de cada día.